Bien, lo primero y lo más importante que todos tienen que saber Mm, es que es posible tramitar el DNI mm. y que no solo es posible, sino que hemos tramitado desde que se inició la pandemia más de 1 millón de DNI. O sea Bien. que es posible conseguirlo. Hay dos posibilidades. Mm, O el DNI virtual, que es el DNI perfecto. que tramita en el celular, Mm, y que para esto tienen que contactarse al mail mm. consultas@renaper.gov.ar. Es para consultas arroba, vamos a poner en el graph el mail, consultas arroba renaper.com.ar. Ese es el mail clave que hay que saber sí o sí. Así es, Bien, .gov.ar, G-O-V larga. sí, Ahí sí. se contactan con el RENAPER, Mm, describen el motivo mm, de la necesidad de tramitar el DNI, ponen sus datos, incluyendo nombre de DNI ujú. y número de celular, y van a ser contactados a lo sumo en las siguientes 48 horas. Sí, déjame contarle a la gente algo que es exactamente esto, porque una vez desconfía de los mails. Te contactan enseguida. ¿Eh? Enseguida el RENAPER se contacta con vos y empieza toda la solución del problema, porque hay que explicar, está funcionando realmente muy bien. Escribo al mail y digo, Bien, señor RENAPER, no tengo DNI, lo perdí. bien. Ahí se va a contactar a alguien del RENAPER que puede Mm. llegar a ser, como bien decías, en minutos o por ahí Sí, en horas, y van a darles un código de habilitación, un código único bien, e intransferible de habilitación. Ese código está asociado a cada persona y a su DNI. Entonces la persona tiene que tener instalada la app Mi Argentina en el celular. correcto. ¿Sí? ¿Qué es? Si no la tiene instalada, tiene que instalarla. Tiene que bajársela desde el sistema operativo que tenga, ya sea iOS, Apple o el de Google. Y Sí, entonces, una vez instalada la app, tiene que ir a la sección sí, yo la se las voy a sección mostrar acá. Esta es mi Argentina, mi sí, billetera. Y sí. después hay una parte, si no me equivoco, en mi billetera o en mis trámites, donde yo siempre me olvido dónde está, en mis trámites, ¿no? En No. mi billetera. En mi billetera hay una En parte mi billetera, bueno, yo tengo el permiso de circulación, pero empezás a meterte y te vas a encontrar licencia de conducir, el DNI acá, ¿ves? En el DNI apretás, bueno, ahí yo, está. yo no tengo el digital, no lo tengo habilitado Bueno, porque tengo la tarjeta. Mm. tendrías que enviar un mail Claro. a consultas@renaper.gov.ar y tramitaríamos tu DNI digital. Santiago, Ahí Mm, se te da un código, lo sí, introducís ahí donde va a pedir un código sí. y ahí ya te va a aparecer disponible la credencial virtual en el celular. Y esto, es decir, una vez que me contacta el RENAPER, a las 24 horas. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo me tarda el RENAPER en enviarme el código y yo tener mi DNI digital en el teléfono? Si los datos están todos correctos y no hay Sí, ningún inconveniente, es en el mismo momento en el que claro. responde CONAPER que se envía el Mm, código. Si falta algún dato o hay que tener una interacción mm. con el ciudadano, puede tardar un poco más. Y ese DNI es completamente válido. Es decir, Sí, ninguna totalmente fuerza de válido. seguridad que hasta te para lo pida votar. en un control, hasta ¿no? ¿Para votar también? Digo, Es decir, debe Para ser, y la votarlo. gente que no lo tiene, es completamente válido. Es válido para transitar por la calle, es válido para ir a un banco, es válido para hacer Perfecto. cualquier trámite. Es Mm, completamente válido. Santiago, ¿De acuerdo? déjame La vigencia. complejizarlo un poco, porque hay mucha gente que nos está mirando y que seguramente no tenga un teléfono apto para mm, bajar una aplicación mm, y por ahí no tiene internet en la casa. mm. Digo, ¿cómo es el trámite ahí? Está viendo la tele, dice, yo no tengo la compu para mandar el mail. Y mi teléfono es un teléfono, la verdad, Sí. bastante humilde. Mm. ¿Cómo hago? Bien. Hay algo que es importante tener en claro, que es que se están tramitando DNI físicos. Bien, o Desde sea, el inicio de la pandemia hasta ahora, presencial se puede ser. se Nocturno puede eso. hacer, obviamente, que en función de la situación de la pandemia en cada localidad o Sí. en cada región del país. El último decreto que sacó el presidente dice claramente cómo es la situación a Mm, nivel nacional, mm, poniendo sobre la mesa que es un país muy grande y muy diverso. sí. Claramente la situación del AMBA y la de Chaco es de las más Ujú, restringidas desde el punto de vista de la atención presencial, mm, pero sepamos que hoy se están tramitando, se están produciendo, se están mm. distribuyendo, se están entregando en la casa de los ciudadanos y las ciudadanas alrededor de 7.000 DNI por día, ¿sí? Que es Es un la número, mitad ¿eh? Sí. aproximadamente de lo que se hace en un día normal. Hoy, en las 2.200 oficinas de todo el país donde se puede
tramitar un DNI, que no son solo el RENAPER, sino que es un sistema federal. Este es uno de los pocos sistemas totalmente federales de los trámites. Esto se trabaja con las 24 provincias o las 23 provincias y CABA con los registros civiles. Entonces, en esos, de acuerdo a la situación pandémica de cada localidad, el ciudadano puede acercarse al registro civil. Pero vamos a ir a Lamba o Chaco, porque el resto del país obviamente debe ser mucho más fácil, puede estar en otras situaciones, lo presencial. AMBA y Chaco, que es lo más complicado. Una persona, como dice Carlos Salerno, no tiene internet, su teléfono no es un smartphone, no puede bajar una aplicación, necesita el DNI. En el caso en el que la persona definitivamente no puede tramitarlo vía virtual, no tiene celular, la conectividad en realidad no es una restricción en sí, si es que puede conseguir conectividad por un momento, que es el momento en el que se tiene que actualizar el celular y poder bajar la credencial. Entonces, por ahí sería más, o que no tiene ninguna posibilidad de manejar tecnología, o que... una persona que no tiene posibilidades. Ninguna posibilidad. Y no tiene ningún registro civil o ninguna oficina del RENAPER cercana, abierta en función de la situación pandémica. Vamos, AMBA, que es donde más restringida está la atención al público, se comunica al mismo mail a consultas@renaper.gov.ar, describe cuál es su situación y en casos excepcionales donde efectivamente se queda claro que no puede tramitarse de otra manera, se puede acordar un turno para poder tramitar. ¿Se puede imprimir algún papel que garantice que estoy en trámite con mi DNI? Porque yo imagino, quiero pensar esta situación, la persona que está en su casa, que tiene que salir a trabajar porque está dentro de lo que es el excepcional o los exceptuados y no tiene la forma de hacer el trámite porque no tiene el número de trámite. O sea, digo, ¿hay algo para que puedan imprimir o no? Para imprimir, lo único que acredita identidad en el país es el DNI. Y hoy hay dos versiones del DNI tarjeta, que es el DNI vigente. La física y la virtual. Está bien. Entonces, no hay otra manera de acreditar identidad. Eventualmente... Sí, no, por favor. La persona se puede, insisto, el canal que más se está utilizando hoy es consultas@renaper.gov.ar. También hay 2 teléfonos de WhatsApp donde las personas pueden comunicarse y pueden hacer consultas, teniendo en cuenta que las consultas se incrementaron por 10, ¿no? En los últimos 3 meses. Ambos canales. Pero aquella persona que excepcionalmente lo tiene que hacer con un turno y presencial, no sé, el DNI después se le envía a la casa sí o sí. Esa persona tiene que esperar en la casa después. Sí, todo se envía en la casa, desde, como decía recién, esto se imprime en una política. El ministro Guado de Pedro fue muy claro en transmitirlo en la necesidad de garantizar el derecho a la identidad. Eso a través de llegar a la casa de todos los argentinos, de facilitar los trámites y de generar mecanismos para poder tramitar el DNI. ¿Qué pasa con los recién nacidos? Perdón. La persona le llega a la vivienda y en ese marco han llegado en los últimos 2 meses y medio 650.000 DNI a la casa de los argentinos y las argentinas. Le preguntaba a Santiago. General, como decía, esto en el marco del trabajo que hacemos desde RENAPER y desde el Ministerio del Interior con todas las provincias. ¿El tema recién nacidos, Santiago? Recién nacidos, hoy lo aconsejable es que no se acerquen a tramitar el DNI. Por 2 motivos, porque son población de riesgo, entonces en el marco de la pandemia lo principal es resguardar la salud, que eso es lo que está claro en el decreto presidencial, en las comunicaciones del gobierno, pero también ha habido medidas complementarias que facilitan la vida de los argentinos y argentinas cuando tienen un hijo o una hija recién nacida. Ha habido, por ejemplo, una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ha habido distintos tipos de normas que les permiten hacer cualquier trámite esencial básico que necesita un recién nacido. Por ejemplo, poder acceder a la obra social sin necesidad de contar con el DNI. Lo puede hacer con la partida de nacimiento y también antes de la partida de nacimiento con el certificado de nacimiento, el certificado de nacido vivo, es decir, el papel que a uno le dan ni bien nace el bebé. Entonces por hoy no es necesario tramitar el DNI para nada de lo que necesita un recién nacido. Ahora, ¿no se tramita incluso dentro del sanatorio del hospital a veces? ¿O no se tramita? Sí, así es. También. Así es. Se tramita, lo que pasa que primero es el certificado de nacido vivo que lo da un médico, después la partida de nacimiento que lo da el registro civil, que a veces tiene una oficina dentro del mismo hospital, y después el DNI. Son 3 trámites distintos. Bien. ¿Qué pasa cuando hay alguien que... Sí, por favor. El DNI, que es después de unos días, lo ideal es que no, y si el bebé ya se fue del sanatorio o de la clínica o del hospital,
no es razonable desde el punto de vista sanitario que vuelva al hospital para hacerse el Está DNI. bien. Igual se tramita digital eso también, en ese caso. El primer DNI requiere datos biométricos, o sea, sí o sí tiene que ser el bebé, presencial. claro. Está bien. Claro. Requiere la foto del bebé y los deditos del bebé. Pero no hay urgencia, digo, no hay digo esto para los papás, no hay urgencia, en lo inmediato se puede esperar, inclusive hasta salir de la cuarentena estos días, digo, porque muchos bebés recién nacidos que necesitan el trámite, imagino yo, para tema de la obra social y trámites y demás, ¿no? Lo que está diciendo, con el Claro. tema de la obra, no hay problema Se con puede eso. esperar. Es decir, lo que se apuntó en una política conjunta está bien. del gobierno es a ver para qué necesitaban los bebés el DNI y en tal caso tratar de, por un periodo obviamente excepcional, para que se normalice la situación de la pandemia, que no necesiten el DNI para hacer otros trámites como la obra social y que no se llene los registros civiles, las oficinas del RENAPER, de padres con bebés recién nacidos, o sea, sin sistema inmunológico desarrollado, exponiéndose al virus, ¿no? Y que puedan igual transitar la vida y hacer todos los trámites que tengan que hacer sin el DNI. ¿Qué pasa si tenés un DNI que el número de trámite no lo tiene adelante? Porque ahí el DNI anterior o el primer DNI tarjeta, el número de trámite estaba atrás o no estaba y cuando vos querés ingresarlo, a veces no te lo reconoce para sacar el permiso. El número de trámite es un número, para el RENAPER es eso mismo, es un número de trámite, es un número único que se corresponde al trámite de cada DNI. Como bien decís, los últimos 9 años están del frente, las primeras versiones del 2011 estaban, 2010, 2011 estaba de atrás. Pero el número de trámite vale lo mismo. Lo que sí tienen que tener en cuenta los ciudadanos es que el número de trámite consta de 11 números. Los números más viejos por ahí tenían menos números. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es ponerle los ceros adelante hasta llegar a los 11 números. Sí. En tal caso, debería funcionar. Esos son servicios digitales, que son servicios que también incrementaron muchísimo en la pandemia. Hoy el RENAPER está haciendo alrededor de 4 o 5 millones de validaciones por día de identidad, con organismos públicos, con bancos, con fintech, con colegio de escribanos. Y el número de trámite es uno de los factores de validación que se usa para ver si el DNI que la persona tiene en la mano es un DNI que se corresponde con números reales o es un DNI inventado. Ese número de trámite rebota en el momento contra la base de datos del RENAPER y valida en el momento los datos, la concordancia de los datos entre el DNI, el sexo, el nombre, eventualmente la fecha de vencimiento y el número de trámite. Entonces lo que uno comprueba es que la persona tiene un DNI en la mano que por lo menos tiene los datos reales. Bien. Esos son los servicios digitales que hoy están funcionando a pleno. El otro es el del rostro. Gracias a los servicios digitales del RENAPER, hoy, por ejemplo, han podido hacer el onboarding digital, es decir, sacar cuentas nuevas, una gran cantidad de personas que nunca tuvieron. Para un ejemplo, la cuenta de DNI de Banco Provincia ya tiene sacadas más de 1,5 millones de cuentas. Y que es con reconocimiento facial. O mi Argentina, ¿no? Claro, mi Argentina también es reconocimiento facial. Mi Argentina también, lo usa también, bueno, AFIP, cada vez con una clave fiscal. Todos los bancos y fintech, como Mercado Pago, también han tenido una gran cantidad de onboarding digital. Es un sistema, bueno, las sesiones, por el convenio que firmó el ministro... Claro, exactamente, en el Congreso, tenés razón. El Congreso de la Nación, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, está sesionando gracias o con el soporte de los servicios tecnológicos del RENAPER que le permiten validar identidad en el momento, en tiempo real, con biometría y con los estándares más altos de seguridad a ambas cámaras del Congreso. Ahora, esto es algo que tal vez nosotros no tomamos en cuenta. La verdad es que es muy bueno todo el sistema, cómo está digitalizado y cómo está funcionando. Todo esto que nos está pasando con la pandemia, hubiera sido un caos si no tenías esta posibilidad de rápidamente validar. Sí. La tecnología, la verdad que está dando una ayuda enorme. El RENAPER hoy... se ha transformado en un organismo tecnológico y claramente lo importante, y esto es lo que estamos tratando de llevar adelante y profundizando, es que la tecnología está al servicio de la ciudadanía para facilitarle la vida a la gente, para facilitar los trámites, para facilitar el desarrollo de una identidad digital que no solo es poder tener el DNI en el celular, sino poder hacer un trámite seguro y tranquilo en el banco, poder hacer un trámite... andar tranquilo por la calle sin necesidad de estar preocupado en la gente y demás. Santiago, ¿cuál es la consulta que más se hace? Quizá te preguntamos de todo y hay una consulta que queda ahí dando vuelta y que la gente
cuando escribe o llama por teléfono lo hace? La verdad es que las mayores consultas por una cuestión lógica, la primera es cómo hago para tramitar el DNI, que es lo que estuvimos hablando, y la segunda por una cuestión lógica de transición hacia nuevas tecnologías tienen que ver con cómo es que uno se baja el DNI del celular, cómo se habilita, si hay algún problema para poder mirarlo y ese tipo de cosas, que tiene más que ver con una cuestión de que es algo nuevo y de que es algo que a veces requiere otro tipo de conocimientos o de manejo tecnológico. Igual son bastante sencillos, o sea, cualquiera pruébenlo, van a ver que no es difícil. Pero bueno, es algo novedoso, es algo nuevo y a veces genera más consultas. Última pregunta, ahora sí te dejamos trabajar. Aquellas personas que tramitaron durante todo este periodo el DNI digital, una vez que finalice la cuarentena, ¿van a empezar a recibir el DNI físico o se quedan solo con el digital? No, de acuerdo a la disposición vigente del RENAPER, el DNI en el celular le va a estar vigente durante 30 días desde que se decrete el fin del aislamiento social o el fin de la pandemia. Sí. Lo que tienen la mayoría de las personas, salvo la que fue y hizo un DNI físico y tuvo la copia del virtual, el que perdió el DNI físico e hizo el virtual, lo que tiene es una copia virtual del DNI físico. Sí. Por lo tanto, para tener un nuevo DNI físico va a tener que ir a hacer un trámite presencial. Okay. Y la persona que lo solicitó ahora porque no tenía DNI, está bien, es eso lo que me estás diciendo, tiene una copia del DNI que tenía antes. Exactamente, tiene que, obviamente con ese DNI es decir, hasta 30 días después de vencida oficialmente la cuarentena, determinada oficialmente la cuarentena, durante 30 días ese DNI le sigue vigente, pero tiene que ir a buscar el físico. Así es. Bien. Bueno, mil gracias. Sí. Bueno, gracias Antonio, gracias a todos. Por favor. Y bueno, saludos Muchas gracias. Gracias por todas las explicaciones. La verdad, felicitaciones, porque están trabajando muy, pero muy bien en RENAPER. Uno no se da cuenta. Esto es impresionante. La cantidad de chequeos, porque no es solamente por el DNI, esto que nos contaba Santiago, que nos estabas contando, la cantidad de cruces de chequeos de validación de identidad, entidades bancarias. ¿Cuántas dijiste? ¿5 millones? Gracias. Sí, se me fue. Bueno, 5 millones he hecho. Sí, y aparte dijo que se tramitó solamente en época de pandemia, se entregaron 650.000 DNI, ¿no? Pero está bueno. A mí me parece que estas cosas, cuando funcionan bien, está bueno mostrarlas. Imaginen lo que hubiera sido esto sin... También acá hay que reconocer que se fueron haciendo cosas durante el gobierno anterior también y se fueron, y en la época de Randazzo, pues esto empezó en la época de Randazzo, con los cambios de los DNI. Y por suerte se han mantenido, se han mejorado. Imaginen lo que hubiera sido esto sin semejante sistema digitalizado de identificación. Pues está bueno, cuando las cosas están bien hechas, está bueno mostrarlas.